Diego, voy a otro tema distinto, pero que hoy en día estamos en una sociedad que tiene muchísimos problemas. Oímos hablar de Filadelfia, Pensilvania, y tenemos adicciones, más graves, menos graves. Ujú. Eh, Tabaco es algo que en este país está ahí. Otro problema sería lo que es los TCA, los trastornos de la conducta alimentaria. Cuéntame algo de esto. Vale, pues mira, en el tema de las adicciones, de hecho, es un tema bastante interesante porque se ha investigado mucho, pero todavía estamos con un campo abierto en investigación y en la implementación clínica. Yo lo que te puedo contar es que en las adicciones una persona adicta a una sustancia, su cerebro es muy difícil que cambie, es decir, hay una persistencia en el uso compulsivo de la sustancia, hay unos cambios genéticos que ya conocemos, cambios genéticos en área tegmental ventral, núcleo accumbens, hay un aumento de excrescencias dendríticas en este sistema mesolímbico dopaminérgico y en este sentido es muy difícil deshacer estos cambios, pero la estimulación magnética transcranial sí que nos puede ayudar. ¿Y en qué nos puede ayudar? Pues el protocolo que más efectividad ha mostrado es aplicarlo en la corteza prefrontal dorsolateral. ¿Y qué ganamos con esto? Pues tenemos tres aspectos que yo siempre hablo, tres ejes. El primero es aumentar el control de la conducta. ¿Por qué? Porque la corteza prefrontal dorsolateral está implicada en el control cognitivo y aumentando Una su... pregunta, Diego, para que nos entienda alguien. Todos sabemos, o por lo menos los neurocirujanos sabemos, que en el lóbulo frontal o en los lóbulos frontales está el carácter, el comportamiento, la agresividad, etcétera, ¿no? ¿Vais a actuar sobre eso o se actúa sobre esas grandes? Y no cambiamos las formas, sino vamos a las sustancias, ¿no? Sí, es La decir, dopamina. lo que es el carácter yo lo veo mucho más complejo que esto, pero es algo un poquito más específico. Es decir, una persona con una adicción, ¿qué tiene? Pues tiene una falta de control de impulsos, tiene un deseo por el consumo de la sustancia, que en inglés lo llamamos craving, y normalmente tiene un déficit de la regulación emocional. Claro, nosotros esos tres aspectos los podemos tocar, los podemos tratar. ¿Cómo? Aumentando la excitabilidad de esta región del lóbulo frontal. ¿Cómo aumentamos el control cognitivo? Pues porque esa región está implicada en el control cognitivo y activando esta región lo que haces es que el adicto tenga más control de su propia conducta y sea menos impulsivo. Después, aumentando la activación de esta región, lo que haces es modificar la conectividad frontoestriatal y esto hace que disminuya la activación del núcleo accumbens. Y esto, por ende, lo que hace es que la persona tenga menos deseo por la sustancia. Y el tercero sería ayudar a que tenga una mejor regulación emocional, que esto también lo conseguimos aumentando la activación de esta región cortical. Por tanto, la persona sigue siendo un adicto, pero tiene tres aspectos que yo creo que le dan un valor añadido muy importante, que son que puede controlar mejor su conducta y ser menos impulsivo. Segundo, que tiene menos deseo por la sustancia. Y tercero, que es capaz de regular de una manera más eficiente sus emociones, que yo creo que son los tres ingredientes de éxito para evitar que consuma y para evitar las recaídas. Y, Javi, ¿cuánta gente tienes tú que tienen una patología, como hemos dicho, una adicción por el deporte, que se te están lesionando continuamente? Que seguro que los hay, porque hay gente que una de las enfermedades que hay también es la adicción por el deporte, que no me acuerdo qué nombre tiene, pero que lo hay. ¿Te han ido a tratar? ¿Tienes alguno? Y le has Bueno, dicho, tienes que parar, que esto no funciona así, que yo te trato, pero te voy a tratar para que no me vengas aquí todos los meses con algo distinto. sí, hombre, hay pacientes que se lesionan constantemente porque hacen excesos, etcétera, etcétera, pero se les recomienda otras pautas, pero nunca se me ha ocurrido nunca trabajar con la transcranial digamos, para ese problema. O sea, no tengo experiencia ahí en ese sentido. Vale, y una pregunta, Javi. Cuando llega alguien con algún tipo de lesión, ¿cómo haces tu planteamiento terapéutico general y de lo que incluyes? Pues mire, esto lo vamos a hacer para esto. Explícame un poquito tu metódica, si puede ser.
Bueno, pues mira, mi metódica es que el secreto Yo de mi voy con un metodología. esguince, con un problema cervical. Vamos a poner un caso y te digo, me han Sí, dicho que no me tienen que operar, pero que tengo una lesión, que tengo un problema muscular, que tengo un problema articular. Tío, yo he oído vale. hablar de Javier Alfonso de Coria y me voy a Coria. Claro. Mira, para que te hagas una idea, la valoración, vas a ser valorado por dos profesionales. Primero, un profesional te va a valorar y va a recibir, va a ser un detective privado de tu salud. Porque tengas un problema cervical, a mí me interesa toda tu salud. Si tienes un problema metabólico, todas las cirugías que has tenido, todo a nivel emocional, me interesa cómo vienes, me interesa tu acompañante, me interesa tu estado social y todo eso va a llevar a cabo una hora, hora y media de trabajo por parte de un compañero. Toda esa información, luego tengo yo una sesión clínica con ese integrante digamos, de mi equipo que ha recibido toda esa información, que ha hecho test neuromotores, que ha hecho todas las pruebas, que hemos estudiado todas las pruebas y luego pasas conmigo y tengo otra valoración, pero ya con todo el filtro que ha hecho mi compañero. A raíz de ahí, sobre todo para mí también es muy importante cómo viene el paciente a nivel emocional, ¿eh? Porque con toda la tecnología que tenemos podemos ayudar a muchas personas, pero si no viene motivado, si no viene emocionalmente bien, suelo decantarme por no tratar al paciente. O sea, no todo el mundo que venga al tratamiento, incluso que yo sepa que le puedo solucionar el problema. Incluso yo he tenido pacientes que no hemos tratado porque el propio acompañante vimos que era una persona tóxica para él. Entonces digo, ¿para qué le vamos a tratar si no está en un buen ambiente? Entonces, todos esos detalles es lo que hacemos nosotros. A partir de ahí, una vez que lo vuelvo a explorar, le vuelvo a valorar, pues se le hace un programa de salud. Tengo que analizar incluso hasta de dónde viene el paciente, porque no es lo mismo un paciente que me venga de Barcelona que un paciente que me venga a Madrid, porque a raíz de ahí yo estipulo el programa de salud con una intensidad, es decir, pues mire, usted va a necesitar aproximadamente para empezar con un tratamiento pues por ejemplo, de 5 semanas, ¿no? 5 semanas. Esas 5 semanas se pueden estructurar en tratamientos de 2 o 3 días intensivos, de 6 o 7 horas cada día, y entre semanas, las 2 primeras semanas que sean seguidas, las siguientes se van distanciando cada 2 o 3 semanas, o pueden ser programas de salud de 4 días intensivos y no volverlos a ver hasta dentro de un mes. Y ahí pones Todo, las diferentes tecnologías en función de, como me has dicho antes, de más a menos o de menos a más, ¿no? efectivamente, yo tengo unas pantallas en las cuales voy explicando al paciente con vídeos. Le digo, mire, usted va a necesitar tantas horas de resonancia magnética terapéutica aproximadamente y las vamos a realizar en 2, 3 semanas o las vamos a realizar en 5 semanas a 2, 3 o 4 veces por semana. Va a necesitar, por ejemplo, la terapia transcraneal, le tengo un vídeo explicativo y sobre todo tenemos unos vídeos en los cuales estoy yo trabajando con un paciente para que vea un poco cómo funciona y le explicamos las indicaciones, las contraindicaciones. Eh, Usted va a necesitar un tratamiento intervencionista. Tengo otro vídeo mostrándole pues cómo podemos hacer intervencionismo, por ejemplo, en columna o, por ejemplo, en un tendón para que el paciente sepa un poquito todo. Y a partir de ahí, en el cual se le estipula, se le hace una valoración, por ejemplo, vamos a poner, pues mire, usted va a necesitar un trabajo de 5 semanas. En esas 5 semanas, que se van a llevar a cabo en 20 días, esas 5 semanas a lo mejor se van a llevar a cabo en un periodo entre 3 y 6 meses, porque no son las 5 semanas seguidas. Sí, vale. Y aproximadamente va a necesitar usted pues un trabajo, pues de 5, imagínate que son 20 días, pues va a necesitar un trabajo de 120 horas de trabajo de alta tecnología y se le desarrolla aproximadamente, ¿eh? Así es como trabajamos nosotros. Y vamos a ir acabando. Dos preguntas. ¿Somos química? ¿Nuestro cerebro es solamente química? Pues ¿Somos no, somos neurotransmisores? ¿La estimulación
modula los neurotransmisores y eso es lo que hace que mejore. Pues Y Javi, los neurotransmisores, va a ir la misma pregunta, ¿hacen que tus enfermos, tus deportistas, si les mejoras sus neurotransmisores, sus músculos funcionen mejor, tengan más rendimiento? Diego, ¿somos química o pues, no? a ver, la pregunta es compleja, Juan, muy, muy, muy compleja. No te voy a, te tengo hoy, aquí tengo que aprovecharte Claro, para perfecto. exprimirte un poco. Entonces, yo sé que cuando operamos cabezas y demás, pues siempre hablamos de los neurotransmisores. Cuando yo empecé casi eso no existía, pero hoy Ujú, todo el mundo habla de neurotransmisores de muchísimos. Y claro. a lo mejor la estimulación lo que hace es segregar, inducir, inhibir esas cosas, ¿no? Mira, tenemos mucha investigación realizada con estimulación magnética transcraneal sobre qué es lo que hace a nivel de la neurotransmisión. Y tenemos ya muchas evidencias de cómo se ven modificados los niveles de glutamato, los niveles de GABA también, como por ejemplo modificar el glutamato, pues alteramos el calcio intracelular, cómo eso pone en marcha ciertas proteínquinasas dentro de las células. Y esto es muy interesante, pero claro, al final lo que queremos ver son los cambios en la conducta, los cambios en la cognición, la mejora clínica, y eso no depende únicamente de esos cambios a nivel de la neurotransmisión en el sistema nervioso, sino que depende de los circuitos implicados y de cómo se reorganizan esos circuitos implicados, porque al final todas estas conductas, funciones cognitivas, dependen de redes neuronales que cada vez estamos entendiendo más cómo se reclutan las diferentes áreas y cómo esos circuitos están en marcha. Y aquí los estudios de conectividad funcional en reposo o haciendo una determinada tarea nos están proporcionando mucha información, con lo cual al final pues somos todos esos circuitos trabajando de manera conjunta, que obviamente, pero al final los neurotransmisores es la herramienta de comunicación que utilizan las células. Tú con la estimulación magnética lo que haces es despolarizar o hiperpolarizar esas neuronas que utilizan esos neurotransmisores y al final todo esto por los mecanismos de plasticidad cambiará la organización cerebral. Y ese cambio es lo que al final lo vemos nosotros en la conducta o la cognición humana. Pero claro, es complejo. ¿Qué es lo que somos? ¿Dónde está nuestra conciencia? Aquí, pues teóricos como Antonio Damasio, Ignacio Morgado, han intentado responder a estas cuestiones y muchos de ellos lo que dicen es que no estamos preparados para entenderlo. O sea, imagínate, que nuestro cerebro no está preparado para entender este tipo de cuestiones. Por eso te decía que es compleja la pregunta. Javi, creo que te lo ha puesto muy fácil, porque la pregunta es, él ha dicho que estimulamos, producimos X cosas, pero que tiene que haber además algo más, que es todo eso que tú decías que hay que añadir a un tratamiento, ¿no? No solamente la Braceway, la estimulación, sino si te pongo la sopa y no te enseño que tienes que usar una cuchara y es lo que hay que añadir a la Braceway, ¿no? Ese Claro, otro trabajo. efectivamente. La Braithwaite, sobre todo para mi trabajo de la fisioterapia, mejora la conectividad y a partir de ahí yo ya puedo moldear. Y entonces, para mí, ahora mismo sin ella no podría trabajar determinadas patologías complejas que me vienen a mi consulta todos los días. Digo, ¿tú crees que esta tecnología es algo que se debe de ir implementando cada vez más en los departamentos de neuros que tratamos? Ya me da igual neuropsicología, neurología, neurocirugía, y que se va a ir implementando cada vez más y que nos va a dar mucho más juego y se va a beneficiar mucha más población, porque hemos hablado de depresiones, trastornos de... ¿Lo considerarías como una de las cosas que podríamos considerar fundamentales de aquí a un futuro? Sí, yo creo que es crítico lo que dices, Juan. Es crítico primero porque en muchos países este tipo de técnicas se utilizan desde hace mucho tiempo en investigación, pero también en la práctica clínica en hospitales de ámbito público y también en centros privados, pero es algo que está a la orden del día y está en las primeras líneas de elección para muchos trastornos. ¿Qué pasa en nuestro país? Pues en nuestro país este tipo de técnicas llevamos mucho tiempo utilizándolas en investigación.
pero en el ámbito clínico no. ¿Por qué? Pues es un problema importante en comparación con otros países. Nos falta pues hacer esa traslación a lo que es la utilización de estas técnicas como herramienta terapéutica, cuando ya hay muchos estudios que han mostrado su eficacia, que se han aprobado protocolos, que son técnicas seguras y que además en muchas condiciones no tienes otras alternativas y en otras son superiores a las alternativas terapéuticas que hay. Con lo cual es un reto que tenemos y yo creo que es un cambio que se tiene que hacer de manera progresiva para equipararnos a otros países. Una pregunta. Muchas veces cuando llegan técnicas nuevas, como ha sido en mi mundo de la cirugía, no las hemos utilizado inicialmente y las guardamos como último recurso ante el fracaso de las otras, con lo cual a lo mejor estamos quitándole opciones de tratamiento. ¿Tú crees que por muchos otros mecanismos, porque hay intereses o no intereses, a lo mejor no se usa la estimulación magnética transcraneal inicialmente y se deja al final? ¿No crees que a lo mejor hay que plantear tratamientos de ese tipo o alternancias y ver qué ocurre? Totalmente de acuerdo. Es decir, hoy en día en España este tipo de técnicas las utilizamos como la última línea de intervención en los pacientes casi desahuciados que no hay otro tipo de técnicas. ¿Y lo que pasa? Pues que algunas veces puedes ayudarlos y otras veces no porque son pacientes muy graves. Pero ¿qué ocurriría si pudiéramos utilizarlas en primera línea para tratar pacientes no tan graves, que es lo que hacen en otros países? Pues que los resultados serían mejores. ¿El por qué no se hace así? Pues yo tengo bueno, mi opinión personal es que hay tradiciones y una tradición, en la neurología no tanto, pero en el ámbito psiquiátrico hay una tradición farmacológica muy marcada. Y es muy difícil romper esta tradición farmacológica que tenemos en nuestro país. En comparación con otros países es diferente. Y este tipo de técnicas, pues es una opción que se puede utilizar en primera línea y además combinándola también con otras opciones terapéuticas, que de hecho, pues al final lo que conseguimos son unos efectos sinérgicos, la combinación que es superior a la suma por separado de las técnicas que combinas. La neuroestimulación o la estimulación magnética transcraneal profunda en el mundo de la fisioterapia. ¿Estamos ante el principio de algo? ¿Qué le dirías a tus compañeros fisioterapeutas sobre esta tecnología y sobre este tipo de tratamiento? Bueno, pues yo llevo 4 años trabajando con ella y ahora mismo no podría trabajar, no podría deshacerme de ella porque cuando ya he visto los resultados, he visto dónde estamos llegando y que esto no tiene fin y que cada día estamos tratando diferentes tipos de problemas y que me está ayudando, yo le diría a mis compañeros que en unos años, como no implementen en sus consultas o en la seguridad social, como no se implementen con estas técnicas, pues van a quedar totalmente obsoletos. Porque para mí ya lo tengo muy claro que como no toquemos la cabeza, no podemos arreglar muchos problemas. Pero no la toques mucho que nos dejas sin trabajo a los neurocirujanos, Javi. No es ese el fin de la estimulación magnética transcraneal. Los he dicho que os dejaría unos segunditos, como cuando vienen los debates políticos. Javi, 30 segundos. Es tu momento. Di lo que consideres para tus fisios, para el mundo de la ciencia, para los que estamos oyéndote, sobre lo que quieras, No, sobre lo no que tengo, tú quieras. O no tengo incluso nada que decir, no me decir. ha gustado nada este desayuno, me ha sentado fatal los churros y me faltaba el chocolate. Es tu momento. Bueno, no, para mí es un placer compartir este desayuno contigo, Juan, como moderador y sobre todo con un magnífico profesional como es Diego Redolar. Vamos, he disfrutado mucho de sus conocimientos y de toda la evidencia que tiene científica. Y nada más, no tengo nada más que decir. Diego, se nos habrán quedado muchas cosas en el tintero, que seguro que las iremos hablando más adelante, pero te voy a decir, di algo sobre la estimulación magnética que se nos haya quedado en el tintero para que la gente entienda que esto es el futuro y de algo que puede llevarnos muy lejos. Yo lo que diría es dos cosas. La primera es la necesidad de hacer más investigación. Más investigación sobre todo para saber qué ocurre en el cerebro,
cuando damos estimulación. Y aquí pues se están haciendo muchos esfuerzos que yo creo que son muy positivos y que al final pues entendemos el por qué funciona la estimulación. Eso es lo primero. Y lo segundo es que tenemos un reto los profesionales y es llevar esta técnica, dar a conocer esta técnica a otros facultativos y también a nuestros pacientes. Al final son técnicas que yo creo que tienen que estar en disposición de todo el mundo porque yo creo que éticamente tenemos ese deber, ¿no? Para los ciudadanos y también para informar a otros facultativos, porque muchas veces me sorprende, pero en nuestro país encuentro que hay profesionales que no conocen, que han oído hablar, pero que no conocen a ciencia cierta cuando en otros países están a la orden del día. Y eso es uno de los retos que yo creo que tenemos. Dar a conocer entre profesionales y también entre los pacientes para que al final pues tengan el peso que tienen que tener. Pues nada más, daros a los dos las gracias por haber participado en esta mañana en este desayuno. Seguramente y más adelante os volveremos a llamar para celebrar otro desayuno o un picnic o alguna cosa de este tipo. Y muchísimas gracias por vuestra participación y seguiremos colaborando. Gracias a los dos. Un abrazo. Muchas gracias porque ha sido un Muchas, placer estar charlando aquí con vosotros. Ha sido muy, muy interesante.